Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nuevamente saludándote, Cristian Santa Cruz, de Iglesia Cristiana Verbo Zona 16. Un fuerte abrazo para ti que hoy nos estás escuchando, pidiéndole a Dios que su presencia te cubra, que su presencia te llene y que sea revelada esta palabra a tu corazón. Hoy quiero hablarte de un nuevo tiempo ha llegado. Y es que es así, un nuevo tiempo ha llegado y todos de alguna manera cuando decimos o cuando tenemos la expectativa de nuevas cosas, pues ciertamente estamos de alguna manera viendo qué de nuevo trae esta situación, qué de nuevo trae un nuevo año, qué de nuevo trae una nueva carrera, qué de nuevo trae unas nuevas decisiones. Regularmente siempre tenemos en la expectativa acerca de las cosas nuevas que están por acontecer. Curiosamente, en la Escritura, cada vez que Dios iba a hacer algo nuevo, fíjate que hay un detalle curioso, y es que cada vez que Dios iba a interrumpir en el tiempo, iba a dar una nueva pauta o iba a traer algo nuevo, había algo peculiar que suele ser un factor, un común denominador en estas cosas que Dios estaba haciendo. Y me estoy refiriendo al silencio. Fíjate qué curioso que Dios, antes de que haga algo, su silencio era palpable, su silencio era notable en el ambiente. Y lo vemos desde el Génesis, desde que todo estaba oscuro y vacío y el Espíritu de Dios se movía, pero no habían voces. Antes de que Dios hablara, no había voz. Fue hasta que se interrumpió ese silencio cuando las cosas comenzaron a existir, cuando todo comenzó a surgir a través y a raíz de cuando Dios habla. Pero antes de que Dios hablara, el Espíritu solo se mueve y pareciera que todo está en silencio y en perfecta calma. Y este es un común denominador a través del tiempo. Mira, podemos ver a través del tiempo cómo pasaron generaciones y Dios se seguía manifestando a través del silencio. 3000 años antes de Cristo, Dios a través de Noé y el diluvio, después de que pasó el diluvio y Dios le había hablado a Noé que construyera un arca, ya cuando las aguas estaban elevadas y la lluvia había parado, pero el arca seguía en alta mar, seguía en las aguas flotando, y Noé no sabía qué hacer porque Dios no le hablaba. Había un silencio de parte de Dios. Hubo un silencio de parte de Dios. Y fue hasta un año después que Dios le dijo a Noé las instrucciones para una nueva vida, para que floreciera una nueva esperanza, una nueva oportunidad. Pero antes de eso nuevo, ¿hubo qué? Silencio de parte de Dios. Luego vemos 1300 años antes de Cristo y vemos también al pueblo de Israel que está cautivo en Egipto. ¿Y qué pasa? 430 años y parece que Dios no está en el asunto. Parece que Dios no tiene en sí el control de la situación. Parece que los egipcios tienen prisioneros a los israelitas para siempre y por siempre. Pero 430 años después, Dios irrumpe en el silencio y aparece ante Moisés diciéndole: yo me he acordado de mi pueblo, he escuchado el clamor de mi pueblo y quiero liberarlos del brazo del faraón. Y sabemos la historia, pero ¿qué hubo antes? 430 años de sufrimiento, 430 años de silencio. Y ahora, si nosotros nos remontamos 500 años antes de Cristo, podemos ver que el pueblo de Israel va cautivo a Babilonia. ¿Y qué dicen los profetas? Que Dios cayó, que Dios pareciera que no se acordaba, pero que iba a haber un momento donde iba a haber luz y esperanza para el pueblo que estaba cautivo. ¿Te das cuenta? Dios calla, o parece que calla, pero realmente está presente. Y Él tiene el control de los tiempos, Él tiene control de cada situación, pero nuestro ojo humano y nuestro oído humano muchas veces no percibe lo que está pasando en el espíritu. Malaquías, el último profeta que habla en el Antiguo Testamento, Malaquías 3, en su versículo 1, he aquí, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí y vendrá de repente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis.
y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis, he aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Fue la última vez que el pueblo de Israel escuchó la voz de un profeta decir, así dice el Señor. Luego del profeta Malaquías, no hubo voz que pudiera dirigir al pueblo diciendo, así dice el Señor. Fueron 400 años de silencio. 400 años en que nadie en Israel se atrevía a decir, así dice el Señor. No hubo absolutamente nadie al que Dios se le revelara a través de una visión o a través del aparecimiento de un ángel o a través de un sueño diciéndole vas a hacer tal cosa. No hubo absolutamente nada. Parecía que Dios se había desentendido del pueblo de Israel. ¿Te das cuenta cómo a través del silencio muchas veces Dios está allí? Dios calla cuando de una u otra manera lo que está por suceder es algo grande. Probablemente tú te has preguntado, ¿por qué ahora el silencio que hay en mi corazón? ¿Por qué de alguna manera siento cierto vacío? ¿Por qué yo oro y trato de decirle al Señor, trato de hablarle y pareciera que mi oración no pasa del techo del cuarto? Pareciera que mi oración no sale de las paredes de la habitación donde estoy. Oro, lloro y de repente pareciera que Dios no se acuerda de mí. Probablemente ese sea parte de lo que estás viviendo el día de hoy. Pero quiero decirte, cuando Dios calla, está por hacer algo poderoso. No te desalientes, no te desanimes, porque si tú has sentido el silencio de Dios, es porque pronto escucharás su voz. En este primer punto que estamos tratando, precisamente es ese, cuando Dios calla. Porque Dios muchas veces, antes de hacer algo maravilloso, se manifiesta en el silencio. Mira al profeta Elías, ahí en Primera de Reyes 19, 11 al 13, cuando de alguna manera Elías estaba temeroso en una cueva porque lo habían amenazado de muerte y él estaba cabizbajo, él estaba deprimido, y dice que en ese escenario, dice la escritura, que Dios estaba pasando y existieron manifestaciones. Mientras Dios pasaba, comenzaron a haber manifestaciones. ¿Como cuáles? Dice que hubo un gran viento huracanado y que después del viento vino un gran terremoto y que después del terremoto vino un gran fuego. Pero aclara y dice, Dios no estaba ni en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Pero que después vino un silbo apacible, muy delicado, que fácil se confundía con el silencio del ambiente. Y ahí, en ese silbo apacible, es cuando Elías logra escuchar la voz de Dios. A veces no necesitamos de grandes manifestaciones. A veces no necesitamos de grandes cosas como el terremoto, como el viento, como el fuego. Simple y sencillamente necesitamos estar callados y estar atentos para que la voz de Dios se escuche en lo más interno de nuestro corazón. Así que cuando Dios calla, no te preocupes. Algo grande está por pasar. Algo nuevo está por suceder. Como segundo punto tenemos cuando Dios habla. Porque después de que Dios calla, te cuento, Dios sí habla. Dios sí se manifiesta, Dios sí se presenta. Él calla por un tiempo porque Él quiere que nosotros no seamos emocionales, que no nos guiemos por la emoción, que no nos guiemos por los sentimientos, sino por nuestras convicciones. Por eso es que Él quiere agudizar nuestros sentidos para que podamos ver a Dios actuar en las cosas sencillas, en las cosas que no son extravagantes, sino que en lo sencillo del silencio Dios nos quiere hablar. Pero de repente Dios lo hace con más fuerza. Imagínate, 400 años habían pasado desde que Malaquías había dicho de que iba a venir un Mesías, un Salvador, un Libertador, pero no se miraba por ningún lado. Y de repente en la escena interrumpe un ángel que comienza a hablar el mensaje de Dios. Isabel y Zacarías el sacerdote, que le tocaba turno en la oración en el templo de Dios, allí haciendo el sacrificio, haciendo las ofrendas, le aparece el ángel y le da un mensaje. Zacarías, tú y tu esposa
serán padres. Nada más y nada menos del profeta que interrumpirá en medio del silencio y será la voz que se oiga en medio del desierto. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Nada más y nada menos que Juan el Bautista. El ángel estaba anunciando, Dios volvió a hablar, Dios interrumpió en el silencio y le dice a este sacerdote: tú serás padre de un hombre que vendrá a intervenir y vendrá a ser la voz profética que ya hace 400 años no se escuchaba en Israel. Wow. Tal noticia era tan grande que Zacarías no lo creía, y de tal manera no lo creyó que el ángel le dice: por cuanto no habéis creído, quedarás mudo. Imagínate eso. Zacarías quedó mudo por incredulidad. Muchas veces nos pasa lo de Zacarías. Dios de repente calla en nuestros corazones, pero en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando menos lo pensamos, Dios comienza a hablarnos, Dios comienza a revelar su plan para con nosotros. ¿Y qué pasa? Dejamos de creer, tenemos miedo, pensamos que no es Dios. ¿Y sabes? Entonces Dios le dice a Zacarías: ¿sabes una cosa, Zacarías? Como yo tengo el control, ahora serás tú el que vas a enmudecer. Te mirás mejor sin hablar, porque yo voy a romper el silencio. ¿Y sabes qué hace Dios? Una vez rompe el silencio, ya no termina de hablar. Habla por todos lados. Este ángel se le apareció después de que se le aparece a Zacarías, se le aparece a María, la Virgen, la madre de Cristo, diciéndole: en tu vientre se está gestando un milagro, en tu vientre viene algo nuevo, en tu vientre viene esperanza, en tu vientre viene salvación. Y no se queda ahí. Este ángel comienza a manifestarse también por otros lados. A los pastores les anuncia el nuevo nacimiento y comienza a haber una voz de esperanza en medio de un pueblo que ha perdido la ilusión, que ha perdido su conocimiento de las Escrituras, su agudeza para escuchar a Dios nuevamente. Y esto nos debe de identificar muchas veces a nosotros, los hijos de Dios, a nosotros los humanos, porque muchas veces queremos ver las cosas, queremos palpar las cosas, y en pocas oportunidades logramos ver que es en medio de las cosas sencillas donde Dios se está manifestando. Imagínate en aquel cuadro cuando Dios comienza a hablar y se comienza a cumplir esa palabra. Juan el Bautista comienza a hablar, comienza a bautizar, comienza a decir: arrepiéntanse, el reino de los cielos está acercándose. Cuando Juan el Bautista comienza a hablar y a proferir la palabra de Dios, comienza a estar en ese punto donde Dios quiere realmente manifestarse con poder y con gloria. Y es allí donde el Señor dice: yo haré cosas nuevas. El tercer y último punto, recuérdate, primer punto, cuando Dios calla. Cuando Dios calla es porque algo poderoso está por suceder. Segundo punto, cuando Dios habla. Cuando Dios habla, tenemos que creer. No nos tenemos que avergonzar de lo que estamos oyendo de parte de Dios. No tenemos que ser incrédulos ni quedarnos mudos delante de lo que Dios hace, porque Dios está hablando. Pero el punto número 3, y es relevante, es cuando Dios nace. Cuando Dios nace, cuando todo ese proceso que hemos hablado de cuando Dios calla, cuando Dios habla, se consume en una sola frase, que es la realidad de las cosas. Es cuando se hace realidad lo que nosotros estamos viendo. Y en Lucas capítulo 2, en su versículo 8, dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban en las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque he aquí os doy nuevas de gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aleluya. Esto os servirá de señal.
hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. Escuche la fiesta que había en el cielo y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Se da cuenta? ¿Puedes ver el gozo que existe en ese momento cuando se está plasmando, cuando se está trayendo a realidad todo lo que Dios cayó, todo lo que Dios habló? Ahora es toda una realidad, se puede tocar, se puede palpar, se puede sentir. El Hijo de Dios, Cristo Jesús, el Emmanuel, Dios con nosotros, está naciendo, viniendo a esta tierra. La imagen del Dios invisible ahora es visible frente a los ojos de los pastores, frente a los ojos del pueblo, frente a los ojos de los gobernadores, frente a los ojos de todo el mundo. Dios se estaba manifestando en carne y esto era glorioso. Pero esto no se queda así, porque cuando Dios nace, no solamente nace físicamente en cuerpo y camina entre nosotros y habita entre nosotros, y la misma historia lo toma de testigo y le dice: antes de Cristo y después de Cristo, antes de la cruz y después de la cruz. Cristo vino a sellar la historia misma de la humanidad, antes de Él y después de Él. ¿Qué más testigos queremos? Cristo es una realidad. Pero esa realidad no solamente vino a nacer a esta tierra, sino quiere nacer en tu corazón. Imagínate qué coincidencia cuando Lucas capítulo 15 dice: os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Cuando Dios nace en el corazón de un pecador, hay fiesta. Así como cuando Él vino a la tierra, dice que los ángeles adoraron al Señor, alabaron al Señor y dijeron: gloria a Dios en las alturas. Cuando un pecador se arrepiente, la misma fiesta se realiza. Hay fiesta en los cielos porque Cristo está naciendo en el corazón de cada uno de los que se arrepienten. Imagínate qué glorioso ver la fiesta del cielo por un pecador que se arrepiente, o por un pecador que regresa a casa, como el hijo pródigo, como bien lo dice Lucas en su capítulo 7 del 11 al 32. ¿Te das cuenta? Es exactamente lo mismo. El hijo pródigo ya conocía la casa del padre, había estado en la casa del padre, pero ya no quería saber nada del padre. Se marcha, tú sabes la historia, pero lo que quiero hacer el énfasis hoy es cuando el hijo pródigo regresa a casa. ¿Y qué hay? Fiesta. Fiesta. Hay fiesta en los cielos cuando un hijo viene a casa. Hay fiesta en los cielos cuando Cristo nace en el corazón de un pecador. Y hay fiesta en los cielos cuando Cristo crece en un corazón donde Él ha nacido. Es decir, nosotros como cristianos, si seguimos en pro de Él, si a pesar de los años y a pesar de las circunstancias que nos han tocado vivir, seguimos en el proceso, no hemos tirado la toalla, como decimos aquí en Guatemala, no nos podemos quedar con Cristo bebé, con Cristo niño. Este Cristo se tiene que seguir desarrollando, este Cristo tiene que seguir creciendo hasta llegar a la plenitud, a la plena madurez de la imagen plena de Cristo Jesús. Y hay fiesta en los cielos, y habrá fiesta en los cielos cuando la iglesia, la novia del Señor, tú y yo, vistamos vestiduras blancas y junto con Cristo celebremos las grandes bodas del Cordero. Y entonces nosotros nos reuniremos con Él y celebraremos con Él. Gloria a Dios en las alturas, porque Cristo está y vive dentro de nosotros. Cuando Dios calla, cuando Dios habla y cuando Dios nace, es un proceso de nuestra vida. ¿En cuál de Él estás tú? ¿En cuál de Él te encuentras en este momento? El Señor anhela y desea que tú puedas vivir el proceso de la celebración de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Mi anhelo y mi oración es que este Cristo nazca en tu vida. Si nunca ha nacido, si es por primera vez, recuérdate, allí está Dios diciéndote el día de hoy: ven a mí. Dios está diciendo: las puertas están abiertas, ven, arrepiéntete, porque habrá fiesta en los cielos por un pecador que se arrepienta, así como hubo fiesta cuando Cristo vino a la tierra.
Si tú te has alejado del Señor como el hijo pródigo, ven, regresa a la casa, porque habrá fiesta en los cielos, porque tú regresas de nuevo a la casa del Padre. Y si tú ya eres parte de la familia y has permanecido ahí, sigamos creciendo, sigamos madurando, porque Cristo vive y mora en nuestros corazones. Dios te guarde, Dios te bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y te defienda y te dé paz. Que este Cristo de la gloria habite todos los días de nuestra vida acá, dentro de nosotros. Dios te guarde. Hasta pronto.